Hola, hola, buenos días. Hoy les voy a hablar del capítulo que a mí más me ha inspirado para volver al principio y a la creación del mundo, del mundo, del planeta. ¿Sí? Lo he leído no sé cuántas veces. Es Romanos 1, 19 y 20. Sobre todo el 20. En este versículo se deja ver tan claro que debemos ir al principio de todas las cosas, porque en el principio de todas las cosas está grabado el idioma de Dios para las escrituras. Sí, Dios tiene un idioma espiritual para poder entender las escrituras. En algún video anterior les hablaba de que las letras hebreas todas emiten un sonido de la naturaleza. Todas emiten un sonido y sí, y no tienen vocales, son puras consonantes. Hoy en día el hebreo nuevo sí tiene vocales, sí se le han puesto, pero el antiguo y el arameo no. Y cada una de estas 22 letras emiten un sonido de la naturaleza, del mar, del río, de los árboles, las palmeras, una cantidad, los pájaros, las aves, los animales, el viento. Cada cosa emite un sonido y de ahí la interpretación. Esa bella interpretación de las escrituras. Porque si nosotros pensamos y nos damos cuenta, no más yéndonos 50 años atrás, el léxico, las palabras de la humanidad significaban algo. Y si vamos a los diccionarios etimológicos, más, ¿sí? Las palabras cambian y lo que para una persona significa una cosa, para otra significa otra cosa. No más en las religiones monoteístas, llamadas cristianas. No más en las religiones, en una época yo las estudié absolutamente todas, ¿sí? Mirando cómo todos se hacen llamar cristianos, pero el léxico es totalmente diferente. Mientras para uno la fe significa una cosa, para los otros la fe significa otra cosa, ¿sí? Aunque leen la misma Biblia y las mismas escrituras, para unos la fe es las intenciones del corazón, mientras que para otros la fe es el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios oída es la profecía, es los sueños, son las visiones. Según las escrituras, eso es el oír la palabra de Dios. Pero para otras religiones el oír la palabra de Dios es el oír a otro hombre que tuerce las escrituras explicándolas a su manera, ¿no? Entonces, cuando alguien predica,
de diferentes religiones, si yo aprendo las escrituras desde mi punto de vista, desde mi doctrina de X religión, yo la entiendo de una manera. Y si yo soy una persona no letrada, pues la entiendo de otra manera, porque cada cabeza es un mundo, ¿sí? Igual que las doctrinas. Entonces, la doctrina es algo muy delicado, muy, muy delicado. Por eso en Apocalipsis el Señor les llama bestias, ¿sí? Y a través de todas las escrituras, si tú tienes una concordancia y empiezas a estudiar la palabra bestias, ¿sí? Vas a encontrarte que las bestias del campo son aquellas personas. El campo es el planeta Tierra y ese es el campo de Dios, ¿no? Y las personas que tuercen su voluntad o tuercen su idioma o tuercen las escrituras, pues somos bestias. Somos bestias porque no estamos entendiendo que a través de los milenios, ¿sí? Los idiomas cambian, la etimología de la palabra cambia. Y por eso es que el Señor habla por medio de parábolas, ¿sí? Pero hay un idioma escondido, ¿sí? Hay un idioma espiritual y está escondido en la creación, ¿sí? Que es súper inteligente, fue el Señor, ¿no? Haciendo esto y el apóstol Pablo revelándolo en Romanos 1:20. Y tenemos que ir no a la etimología, aunque sí, en muchas investigaciones tenemos que ir a la etimología, y la palabra de Dios es necesaria, dar explicaciones con cosas que suceden en la naturaleza para poder entender toda esta belleza, toda la belleza que hay en la naturaleza, porque el Señor habla de frutos, de flores, de plantas, de animales, sí, de mar, de agua, porque en la creación está plantado eso. En la creación, en el mar, por ejemplo, cuando Dios habla del mar, el mar es todas esas personas que viven como bestias sin entender, sin comprender la verdad que Dios nos quiere revelar. Entonces todo lo que es agua salada es mundo. Y en el mar hay grandes bestias marinas. Igual que en los ríos hay peces y en los ríos hay fuentes y hay quebradas y hay nacimientos de agua, hay lagos, sí, todo tiene un significado y tienen que ver con la naturaleza humana. Todo lo que es el agua dulce, por decirle así, se está refiriendo a personas que van por un camino recto. Aunque se equivoquen o nos equivoquemos, vamos en un camino agradable a Dios o no. Pero también están las del mar. Y acuérdese que el mar es más grande, ¿no? Es más grande más extenso que lo que hay en las aguas dulces. Sin embargo, el mar se mezcla con las aguas dulces. Igual pasa con los animales y las bestias del campo. Si vemos, por ejemplo, cuando Dios habla en el principio de las escrituras de
de las bestias, bueno, ya hablamos de las bestias, quiénes son. De los pajaritos, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dejó ver en la parábola de la mostaza quiénes son aquellas personas que se anidan en las ramas del árbol de la mostaza, y son los pajaritos, ¿sí? Por lo regular Dios a sus hijos espirituales los compara a los pajaritos. Igualmente pasa con los peces. Hay peces del mar, hay peces del río, ¿sí? Hay peces a los cuales Él vino a pescar. Por eso Jesucristo es la letra, o el Mesías, como le quieran llamar, está en la letra 6 del alfabeto hebreo, que es la Bab, y lo encontramos en el Salmo 119. Él vino a pescar y a enseñarnos a pescar. En su idioma también están los árboles. Los árboles cuando creó la naturaleza. Y la naturaleza, los árboles, Él nos compara a palmeras, a las personas que hemos sufrido muchísimo, pero nos volvemos a levantar. Habla de los espinos, refiriéndose al pecado, pero también habla de las flores que nacen en medio de los espinos, hermosísimas, bellas. Habla de los frutos, que es lo que la persona que hace cosas buenas da frutos, ¿sí? En fin, cuando habla de montes, está hablando también de personas que están en elevadas posiciones. Cuando habla del sol, está hablando de la ley, ¿sí? de Israel, de este pueblo que hizo una obra de teatro para que lo entendiéramos algo de lo que pasó al principio, antes de la creación. De la luna está hablando de ahora, de la gracia. De las estrellas del cielo está hablando de nosotros, de personas también, de chispas, de estrellas, de almas que se desprendieron de Adán, de allá del infinito, del universo, y vinieron a este mundo, están en este mundo enseñando como líderes. Algunos son estrellas buenas, otros no, otros están enseñando cosas que no tienen que enseñar, torciendo su palabra. Por eso dice, la ira de Dios, dice en Romanos 1, la ira de Dios contra aquellos, ¿sí?, que no entienden, que no escudriñan, que no ven la palabra de Dios, que la tuercen, ¿sí? Y también dice, en el capítulo 1 está hablando de que también favorece a aquellos que escudriñamos la palabra de Dios y que queremos saber cada día más y más de ella. Entonces, este capítulo 20 me llevó a investigar y a querer saber cada vez más y más de todas esas cosas escondidas que tiene Dios desde el principio de la creación para nosotros. Y de verdad que he durado años y años y años y no termino de aprender y de saber todas esas bellezas que hay escondidas. Y si veamos el libro del Cantar de los Cantares, dice que mejor son los besos de Dios que el vino, porque el vino significa también profecía y significa cosas hermosas y profundidades, como el agua, ¿no?, que significa también la palabra de Dios. En fin, pero los besos son revelaciones, ¿sí? Son cosas que vienen del Espíritu de Dios
a aquellas personas que de verdad profundizan y quieren y hablan con Dios y les preguntan, Señor, ¿por qué tal cosa? Como los niños pequeñitos. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Él no va a responder inmediatamente. Bueno, algunas veces sí, pero por lo regular a veces se demora 6 meses, un año y de pronto un mes. Sí, él contesta como es.